A ver, listo. No hay ningún problema con el ejemplo. ¿Qué sentimientos entonces sería el rojo? Enojado. Sí, bueno, muy bien. ¿Y el verde? No, eso sí no sé. O sea, estamos descolocando un ejemplo para, como si le fuéramos a dar las Profe, características Como a estos elementos. envidia, no. Pues, Hola. yo diría que podrían ser como personas, pues como niños, adultos mayores, mujeres, hombres, no, no sé, algo como eso, Ok, que puede muy representar bien. los colores ahí. Ok, muy bien. ¿Quién más me iba a decir algo? Hola, ¿quién más iba a intervenir? O de pronto de un estrato pues socioeconómico así, o que unos sean como del estrato, otros de otra variable, pues no sé, o algo Oh, así. listo, muy bien, ahí después de apelar un poco. Ojo con esto. Recuerden que la población es un conjunto de elementos que reúnen características en sí, ¿cierto? Que esas características los otros individuos las comparten, la tienen en común. Suponiendo que los colorcitos van a representar una categoría, puede que el amarillo, por ejemplo, me represente estrato socioeconómico 1, el verde 2, este moradito 3 y el rojo estrato 4. ¿Cierto? ¿Qué son los elementos que, perdón, cuáles son las características que están compartiendo todos y cada uno de ellos, los estratos, los económicos, pero que se diferencian? Cada color hace parte de un estrato socioeconómico. Acentuando más este asunto de la población, yo podría decir de que esta población puede ser los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, ¿cierto? Pero la gran característica que le voy a atribuir a cada uno de ellos son los estratos socioeconómicos. U otra característica, en qué nivel de semestre están. Suponiendo que el amarillo sea estudiante entre el primer y segundo semestre. El verde, estudiantes entre tercer y cuarto semestre. El moradito entre quinto y sexto semestre. Y el rojo entre séptimo, sexto a octavo semestre. ¿Cierto? Yo ya sé entonces que mi población son los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual y la condición que tienen es que son estudiantes de la institución, ¿cierto? Por eso es mi población. Y la gran característica que yo le estoy atribuyendo a cada uno de ellos es el nivel de semestre en el que está, o puede ser la edad, ¿cierto? Aquí incluso nos quedaría un poco complejo definir si habláramos de sexo o género, porque tendríamos cuatro y obviamente también tendría cabida, porque ya hoy por hoy no se habla de binarismo, de masculino, femenino, sino de otras construcciones de género, ¿cierto? Esas categorías pueden caber acá para darle, digámoslo así, significado o definir cada característica de cada elemento. Listo. Entonces, la muestra es recoger o definir más bien una pequeña porción, un subconjunto de esta población. Y miren que acá están inmersos tanto amarillos, tanto rojos, tanto moraditos como verdes. O sea, estos individuos todos están acá. O sea, ustedes me podrán decir, profe, pero entonces la cantidad, siempre en la muestra va a surgir la inquietud de la cantidad. Entonces, ¿cuántos amarillos acá? ¿Cuántos rojos? ¿Cuántos moraditos? ¿Cierto? Eso es lo que nos empieza entonces a definir las diferentes tipologías de muestras, tanto probabilísticas y no probabilísticas, que es lo que vamos a ver, cuáles son las diferencias de todas y cada una de ellas. Listo. Claros con la explicación bajo esta ilustración de lo que es población y muestra. Sí, sí. Sí, señor. Ok, muy bien. Este cuadrito es fundamental, se los coloqué acá para entender lo siguiente, y eso es lo que ustedes estaban leyendo ahorita, que les hablaba el texto, la información que les referí, de unos muestreos probabilísticos y unos no probabilísticos. Los probabilísticos, más que todo, se trabajan en investigación cuantitativa, en proyectos que tienen enfoques cuantitativos, ¿cierto? Y se llaman así. Hay muestreos por estratos, de conglomerado, sistemático, sistematizado, en fin, básicamente son estos tres. Este es muy similar
al de los estratos también, para que no se confundan. Por lo general, son los llaman aleatorios simples y basados en estratos conglomerados o sistemáticos. Probabilísticos, todo y cada uno de ellos se trabajan, como les vengo diciendo, en investigación cuantitativa y por ende se trabajan utilizando técnicas y herramientas estadísticas, ¿cierto? O sea, aquí se aplican fórmulas, es un poco más complejo. En la investigación cualitativa se denominan muestreos no probabilísticos y existen estos de acá. No se confundan con los nombres. Algunas investigaciones los denominan de una manera y hay otras consideraciones o definiciones que los denominan de otra forma, pero básicamente son los mismos. Acá, en lo que vamos a ver hoy, están contemplados los más importantes y básicamente los más utilizados en la investigación y de hecho, como por lo general se llaman en la investigación, es decir, estamos yendo ya más al punto de lo que es cada tipo de muestra. Recuerden que es que cada uno en lo probabilístico es más cuantitativo y lo no probabilístico es cualitativo. Entonces, las características de nuestras investigaciones, de los proyectos de ustedes, dado el planteamiento del problema, las características del fenómeno, etcétera, irían muy por lo cualitativo. Sin embargo, algunos tendrían que revisar aspectos cuantitativos para a veces trabajar los dos. Se pueden trabajar los dos. Lo ideal es definir una muestra dependiendo el enfoque de su proyecto. Es decir, si su proyecto es cualitativo, tiene un enfoque cualitativo, pues obviamente en la muestra la puedes empezar a definir acá. Pero si necesitas apoyarte en un dato de carácter estadístico, puedes partir de una operación estadística de acá, pero darle enfoque desde lo cualitativo. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Hola, Sí, claro. señor. Ok, muy bien. Vamos entonces a entrar en materia, ya teniendo en cuenta de que hay muestreos que se llaman probabilísticos, que son más cuantitativos, y los no probabilísticos, que es desde la investigación cualitativa. El primer paso para uno empezar a calcular el tamaño de una muestra es tener la claridad de que un muestreo es un proceso por medio del cual se seleccionan probabilísticamente elementos de un universo, con la finalidad de estimar con determinado grado de precisión algunas características del universo en su totalidad. Cuando les aparezca el concepto de universo, básicamente hacen referencia a lo que es la población, es decir, el conjunto grande de elementos o de individuos que usted ya tiene identificado. ¿Listo? Entonces aquí, en esta definición, lo que me está diciendo es que el muestreo que realicemos es un proceso que utilizamos, ya sea un procedimiento probabilístico o estadístico o no probabilístico. Es más que todo como redondear un poco lo que estamos diciendo, lo que hemos dicho hasta el momento, y que tratamos de que nuestras muestras tengan cierto grado de precisión, ¿cierto? Muestreos no probabilísticos, vamos a hablar de los no probabilísticos, es decir, de los que se utilizan en la investigación cualitativa. Uno de ellos se llama muestreo accidental. Nos dice esto: el muestreo accidental es un tipo de muestreo que es no probabilístico y corresponde a la posibilidad que tiene el investigador de seleccionar como muestra a un subconjunto de la población en un momento no previsto con anterioridad. ¿Qué quiere decir este muestreo accidental? Nos está indicando que el investigador está haciendo uso de sus juicios, de sus valoraciones, de sus propias percepciones para empezar a definir un subconjunto de esa población en el momento mismo en que está haciendo la investigación. Es decir, no la plantea antes, sino que al momento de estar, digámoslo así, indagando a los individuos, a los sujetos de estudio, él empieza ahí mismo a definir esa muestra. Un ejemplo de eso, por ejemplo, un muestreo accidental, es decir, cuando el investigador está en trabajo de campo haciendo recolección de información, recogiendo datos, indagando a los sujetos de estudio. Puede ser aquellas investigaciones que tienen que ver con ciertas personas en donde tú no puedes acceder, por ejemplo, a un dato, al dato de la cantidad de personas, pero vos te vas dando cuenta de que por las características que tienen esos individuos que vos vas a
estás preguntándoles, los estás indagando, o ya empezás a construir en ese momento la muestra, ¿cierto? Espero ser claro con el ejemplo. No es que yo la defino antes, sino en la medida en que yo estoy haciendo el trabajo de campo, ya tengo unos individuos identificados, pero necesito ampliar más mi muestra. Yo voy detectando a partir de mis juicios valorativos, de mis percepciones, o sea, viendo el contexto, viendo el escenario, identificando otras personas, las voy incluyendo y así voy, digamos, así alimentando más la muestra que estoy definiendo, ¿cierto? Eso es un tipo de muestreo. Hay casos en particular que los emplean. Hay un muestreo que lo denominan caso extremo, ¿no? También lo llaman caso desviado, comúnmente lo conocen así, caso extremo, y consiste en seleccionar el mejor o el peor de los casos y analizar si funciona o no en el estudio. ¿Cómo así? Voy a poner un ejemplo con los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual. Suponiendo entonces que nuestra población de estudiantes de la facultad, de todos los estudiantes de la facultad, al 2021, este semestre, estén matriculados cerca de 750, suponiendo. Los estudiantes de Comunicación Audiovisual, de las tecnologías. Hay 750 estudiantes matriculados en la facultad al día de hoy. Y mi investigación quiere indagar sobre las experiencias que tienen estos estudiantes de la facultad al estar estudiando carreras al mismo tiempo en otras universidades de la ciudad. Hay estudiantes que no solamente estudian comunicación o no solamente estudian tecnología en producción de televisión, sino que también están estudiando, por ejemplo, la de Antioquia o la Universidad de Antioquia o en otras universidades. Yo quiero indagar esas experiencias de estos estudiantes, pues para conocer cuáles son los hábitos de estudio de ellos, cómo son capaces de llevar dos estudios de pregrado al mismo tiempo. Ahí yo tengo un caso, pero entonces quiero analizar de que eso nos está diciendo que seleccionar el mejor o el peor de los casos, de analizar si funciona o no en el estudio. Yo tendría en ese sentido que analizar si esos estudiantes, hay un caso extremo, por ejemplo, de esa porción de estudiantes que estudian en dos universidades diferentes, pero los quiero analizar en aquellos estudiantes de la facultad que están entre séptimo y octavo semestre, es decir, que están terminando comunicación y todavía están estudiando en otra universidad. Ahí hay un caso extremo. Yo no estoy suponiendo un estudiante de segundo o tercer semestre que esté estudiando en otra universidad, sino simplemente un caso ya extremo que es los estudiantes que ya están por graduarse de comunicación o salir de la facultad y que todavía continúan en otra universidad. ¿Sí me entienden entonces ese caso extremo? Hola, compañeros. Estoy preguntando, ¿me entienden la...? No, profe, Luis Manuel Bedoya, no entiendes. ¿Quién más no me entendió? Listo, muy bien. Venga, yo traigo otro ejemplo, les puedo ilustrar. Un caso extremo viene a ser casi más que todo un caso muy típico que se presenta en esa población. Vamos a colocar un ejemplo con lo que está pasando en este momento con la pandemia global. Yo quiero indagar todo el asunto del coronavirus en personas para conocer las experiencias de aquellas personas que fueron infectadas, que estuvieron infectadas por el virus y pues se lograron reponer, perdón, lograron pues como superar toda la enfermedad. Yo podría decir entonces de que podría ser un estudio o podría definir como muestra representativa a aquellas personas que fueron infectadas por el virus y que, digamos así, se lograron sanar para conocer las experiencias de qué sintieron ellos, cómo vivieron todo este asunto de no estar enferma
infectadas, pero solamente voy a escoger la muestra en aquellas personas que lograron superar el virus, no de aquellas personas que todavía están en ese periodo, en ese momento de cuidado. Simplemente de aquellas personas que lograron superar. Obviamente no voy a indagar a aquellas personas que no lo pudieron superar, ¿cierto? Pues porque obviamente fallecieron. Simplemente estoy colocando el ejemplo de aquellas personas, estoy definiendo la muestra de aquellas personas que lograron superar la enfermedad. ¿Listo? Ahí hay un caso extremo porque la población serían todas las personas que están infectadas en este momento, pero solamente estoy cogiendo de todos los infectados aquellos que lograron superar la infección. ¿Sí me hago entender con ese ejemplo? Sí, señor. Ok, listo, Ana, muchachos. Luis, por acá. Isabel, Mariana, Andrés, los que me dijeron que no habían entendido. ¿Sí les queda claro entonces con ese ejemplo? O sea, son casos, cuando hablamos de casos extremos, no es que sean malos, sino que son muy particulares, que se presentan en ciertas situaciones eventuales. Por ejemplo, eso, podría, por ejemplo, colocar, valga la redundancia, por ejemplo, y serían con los médicos, hablando del mismo tema de la pandemia. Un caso extremo, yo podría indagar a aquellos médicos, o sea, mi población serían aquellos médicos que están en servicio en este momento atendiendo el tema pues, de la infección, en la crisis sanitaria. Todos los médicos que están ahí, esa es la población. Porque hay médicos que en estos momentos están en sus casas, es decir, no están en servicio. Quiero trabajar con los médicos que en este momento están en servicio, en función específicamente de atender la crisis sanitaria. Pero quiero conocer a fondo las experiencias, las emocionalidades y las cosas que ellos vivieron como médicos cuando se dieron cuenta que fueron infectados por el virus. Sabemos que hay médicos que fueron infectados por el virus, ¿cierto? Ahí no estoy diciendo de que en qué etapa están, si están en una etapa ya final o en recuperación, no. Simplemente me interesa indagar a aquellos médicos que fueron infectados por el virus para conocer esas experiencias. Ahí yo ya estaría definiendo una muestra, porque mi población, recuerden que son todos los médicos que en este momento están trabajando en función de la crisis sanitaria, ¿cierto? Los médicos que están inmersos en esta situación. Pero mi muestra va a ser a manera de caso extremo aquellos médicos que resultaron siendo contagiados. ¿Listo? A ese ejemplo se alcanza a clarificar mejor lo del caso extremo. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, listo. Sigamos. Estamos en las diapositivas, ¿cierto? Sí, Sí, señor. Listo. Hay uno que se llama de variación máxima o casos extremos, es decir, muy similar al anterior, pero ya estaríamos hablando ya de dos casos extremos o más. Consiste en seleccionar casos de los dos extremos y jugar con estas dos posiciones en el análisis de la información, es decir, comparar lógicas diferentes. Yo podría decir entonces, si volvemos al caso de los infectados por el coronavirus, las personas que fueron contagiadas por coronavirus, no médicos, personas, yo podría decir de aquellos que lograron superar la etapa de contagio, y el otro caso sería aquellas personas que todavía siguen en cuidados, o sea, que no han logrado superar. Ahí hay dos casos en particular. Entonces esto sirve cuando en mi población se presentan una serie de situaciones muy particulares que yo como investigador requiero indagar ambas posiciones o ambas perspectivas. Un caso que es el extremo del otro. ¿Claros hasta ahí entonces con eso? O sea, sí, mira, estoy basándome en dos Sí, casos. señor. Muy bien. Dice acá, muestra homogénea, también es llamada de grupos focales, se recomiendan grupos pequeños de 6 a 8 personas. A ver qué pasa con esto. Yo les he dicho a ustedes, ya cuando vimos técnicas, instrumentos, que el grupo focal es una técnica de investigación cualitativa. Sin embargo, muchas personas, muchos investigadores han empleado esta técnica
como una forma de muestreo. ¿Por qué? Les coloco el ejemplo y de hecho lo que ustedes estaban leyendo acá, si bien vieron ustedes que tiene mucha aplicación, por ejemplo, para proyectos de mercadeo, de estudio de públicos, de targets, es lo mismo para la investigación científica que nosotros hacemos. O sea, conceptualmente no se deslinda de nuestra lógica, de nuestro estudio. Entonces, los grupos focales son reuniones de personas, recuerden, donde se conversa de un tema en particular y se busca, nosotros como investigadores de los grupos focales buscamos conocer la opinión y la perspectiva de cada uno de esos personajes que participan en los grupos focales. Esto es muy común verlo, por ejemplo, cuando en ciertas pruebas de carácter experimental de un producto de una empresa convocan a personas a manera de experimento a comer o a probar el nuevo producto y luego a conversar sobre la experiencia de ver cómo es el producto, cómo la expansión, en fin. Esa muestra de carácter homogéneo, como bien la llaman, se utiliza obviamente en ciertos casos donde tú requieres, tu población es muy particular, muy pequeña, o sea, la población es muy, relativamente muy delimitada, y requieres conocer más a profundidad las perspectivas de ellos, las, las, las opiniones, los puntos de vista, etcétera, de esos personajes y los quieres obviamente poner a conversar a ellos entre sí, ¿cierto? Casi como que generar un poco de debate. Los grupos que dice que deben de ser pequeños pueden ser 6, 8, máximo 10 incluso, y no solamente haría un grupo vocal, pues tendría que hacer varios para lograr abarcar pues, ciertos elementos de mi población que me permitan a mí hacer una comparativa de las diversas perspectivas de estos individuos, ¿cierto? Entonces yo haría 2 o 3 grupos vocales, determinando el mismo número de personas que van a integrar cada uno de esos grupos vocales. ¿Qué otras características debe tener el grupo vocal en términos de los miembros que yo tengo que incluir en el grupo vocal? Homogéneo en términos de que si son 6 personas, por ejemplo, 3 sean mujeres y 3 sean hombres. ¿O qué otra característica van a tener? ¿Qué rango de edades? ¿Cierto? Yo podría hacer un grupo vocal con 6 personas donde 3 personas sean hombres, 3 personas sean mujeres, entre 18 y 20 años. Otro grupo vocal que tenga 3 mujeres y 3 hombres en edades entre 28 y 32 años, y así sucesivamente, si quiero abarcar todo un asunto de edad, ¿cierto? Si esa categoría yo veo que es necesario trabajar. Muy bien. Claros, entonces, con la muestra homogénea, son grupos vocales, son espacios muy desde la discusión, donde yo, a manera de un pequeño grupo, a manera de conformar pequeños grupos, yo busco entender la opinión de ellos, las percepciones que tienen frente a un tema, y obviamente me interesa que ellos generen un debate, ¿cierto? Una conversación muy profunda frente a un tema que yo les voy a preguntar. ¿Listo? Claros, hasta ahí con esa muestra homogénea. Sí. ¿Seguras? ¿Seguras? Profe, ¿Seguro? profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia pues trae a la hora de investigar o usar grupos focales? ¿Qué diferencia hay a la hora de investigar y utilizar grupos vocales? A ver, quiero entender bien la pregunta. Pues, o sea, ¿qué beneficios trae, pues, por decirlo así, o sea, en comparación de otras formas de investigar o otros métodos de recolección, no sé? No, recuerden que cuando habíamos hablado de las técnicas y los instrumentos que ustedes ya debieron ir consultando, recuerdan, yo les mostré la observación, la entrevista, todos y cada uno de ellos tienen particularidades, ¿cierto? Así como la entrevista busca recabar en el punto de vista muy directo del entrevistado, un grupo vocal, la gran característica o digámoslo así, beneficio que tiene es que a mí como investigador me va a permitir conocer la diversidad de perspectivas,
que tienen los miembros de ese grupo vocal, ¿cierto? Y que a la hora de realizar un grupo vocal, o sea, ¿cómo es que se hace? Para que nos lo imaginemos, es una reunión, casi en mesa redonda, de 6, 8, a veces dicen que es un número impar, 9 personas, en fin, personas que hacen parte de mi objeto de estudio, es decir, no es cualquiera, y yo, obviamente ellos tienen que tener una disposición para compartir sus puntos de vista, sus experiencias, en base en una serie de tópicos o de temas que yo voy a indagar en mi investigación, pues se los pregunto a ellos con el fin de generar debate. Entonces, ellos no solamente no es una entrevista grupal, es una cosa muy diferente al grupo vocal. Yo lanzo un tema y yo les voy a decir, bueno, compañeros, suponiendo que estamos haciendo acá en esta plataforma en este momento, estoy haciendo con ustedes un grupo vocal. Yo les preguntaría a ustedes en este momento, muchachos, ¿qué piensan ustedes que está pasando con esta cuarentena? ¿Creen ustedes de qué manera creen ustedes que esto está afectando a las personas en términos psicosociales? Eso es unas preguntas, eso es un tópico que yo elaboré para ponerlos a conversar a ustedes. Y tú, compañero, tienes un punto de vista en particular, Dana va a compartir su punto de vista en particular, y así sucesivamente. Entonces, no solamente están respondiendo como al tópico o a la pregunta que yo hice, sino que estamos haciendo contrapunto a las respuestas que están dando los compañeros. ¿Sí te queda claro entonces como esa funcionalidad, esa dinámica de relación? Es más que todo por eso que nos sirve. Sí, Conocer el punto de vista de cada persona y ponerlo en conversación. Sí, señor. ¿Algo más, compañero? Sí. Yo tengo una pregunta, pero esa técnica no es como muy engorrosa, porque pues, o sea, la opinión de cada persona es diferente, entonces uno no va a tener como un dato específico, pues que le ayude como a la investigación. Claro, Dana, cada una de las muestras, tanto probabilísticas como no probabilísticas, tienen sus pros y sus contras. Eso yo considero que sería también un elemento que dificultaría la categorización de la información, es decir, tendríamos mucho dato, mucha información. Sin embargo, ahí es donde está la experticia del investigador en términos de seleccionar y guiar bien las respuestas, ¿cierto? Porque uno conversa en muchas cosas y ustedes han notado que uno empieza hablando de un tema o las personas empiezan a hablar de un tema y luego resultan en otro tema, ¿cierto? O sea, esas técnicas se pueden realizar siempre y cuando yo requiera conocer muy a profundidad las perspectivas de cada individuo. Pero hoy te digo, hay casos en particular. No es que yo vaya a emplear, vuelvo y les digo, y como les mencioné ahora, cada una de estas muestras, de este tipo de muestras, se adapta de acuerdo a las características y necesidades de sus proyectos de investigación. Tú no puedes decir de que en tu proyecto, Dana, vas a emplear una muestra homogénea y vamos a ver el proyecto y resulta que va a ser otro tipo de muestra, ¿cierto? No, es de acuerdo a las características y las necesidades de tu proyecto de investigación. Y claro, esta muestra homogénea a muchos les gusta porque les llama la atención y ven la necesidad de recabar en las opiniones de las personas, ¿cierto? Pero se convierte en un asunto también engorroso, tienes toda la razón, a la hora de categorizar información, ¿cierto? O puedes incluso, esto no es solamente, esto no representa camisa de fuerza. Esto es comúnmente llamado homogéneo porque emplean los grupos vocales, pero tú podrías definir un determinado grupo de personas si quieres que ese grupo haya una serie de grupos de personas que vayan a intervenir y que no se desarrolle como grupo vocal, sino como entrevista abierta y grupal. Y te va a permitir mejorar y obtener mejor la información. ¿Listo? ¿Está bien, Dana? Listo, profe, gracias. Ok, muy bien. Caso típico, este es otro tipo de muestra de investigación cualitativa. Dice, consiste en seleccionar un caso representativo de la comunidad. Es muy similar, por ejemplo, al caso extremo. Simplemente que este caso es típico, hace referencia
a casos muy particulares de ciertas poblaciones que solamente esa población tiene, por ejemplo. Entonces, a manera de ejemplo, yo quiero indagar, suponiendo que en la comunidad de algún barrio de la ciudad de Medellín, un barrio periférico, quiero indagar en las experiencias de reconciliación que viven madres cabezas de familia que fueron víctimas de conflicto armado. ¿Cierto? Vamos focalizando entonces la población en un sector de la ciudad, es decir, hay una delimitación geográfica. Ahí ya tengo una población. Pero quiero indagar a personas que son madres cabezas de familia, que tienen la condición de ser desplazados o víctimas de la violencia, para hablar de un asunto precisamente de reconciliación y paz. Entonces, mire que ahí yo ya tendría un caso muy típico, muy específico. También podría colocar el mismo ejemplo de lo que estábamos hablando ahorita de, la, de, los, de los infectados por coronavirus. También cabría acá. En los muestreos no probabilísticos, y eso es muy bueno que lo tengan en cuenta, los muestreos no probabilísticos, si bien son cualitativos, tienen la gran característica de que están muy a juicio del investigador. El investigador acá es el que define los criterios de selección de esa muestra. ¿Cuál es el aspecto positivo de seleccionar? De yo como investigador, que yo como investigador tengo al momento de seleccionar la muestra, pues obviamente que estoy aplicando unos filtros, unas valoraciones, unos criterios muy determinados, tengo control sobre la misma muestra, pero también se puede incurrir en lo siguiente, a un exceso de las valoraciones o los prejuicios que nosotros como investigador tengamos, porque muchas veces vamos a decir, no, yo voy a trabajar con estos sujetos y estos no, y resulta que estos otros sujetos me cumplen con esos requerimientos, esas características que yo he definido, pero básicamente los estoy excluyendo. Entonces eso es uno de los contras también de la muestra no probabilística. Ese caso típico también es muy similar, como les digo, caso extremo, pero básicamente hace referencia a situaciones o particularidades muy concretas que comparten determinado grupo de personas. ¿Listo? En una comunidad dada. ¿Les queda claro ese caso típico? Sí, señor. Ok, el resto. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta el momento? Ok. Hay uno que se llama bola de nieve o de cadena. Este también tiene una particularidad muy de algunos proyectos. Es utilizado generalmente cuando no es posible detectar las personas por cuestiones delicadas o comprometedoras. Entonces un primer representante puede sugerir a otro y un tercero y así sucesivamente. Por ejemplo, si un investigador quiere entrevistar a inmigrantes indocumentados de Venezuela, podría entrevistar a algunos indocumentados que conozca o pueda localizar. Y luego dependerá de esos sujetos para que lo ayuden a localizar a más individuos indocumentados. Claros con este tipo de muestreo, claros con este ejemplo. Creo que es muy claro. Sí, pero profe, qué pena con usted. Por ejemplo, el caso típico y bueno, me imagino que el de criterio es el de juicio, Sí. pero el caso típico, ¿cuál sería de lo que usted nos puso a leer? Porque pues ahí aparece con otros nombres, pero Sí. como que ninguno me cuadra. No, ninguno le cuadra, porque es donde te digo, a veces lo llaman de otras maneras. Y a veces lo llaman de otras maneras. O sea, no se confundan el hecho de que hayan encontrado información diferente en las lecturas que estábamos haciendo. ¿Cierto? Pero cuando lo hablan de caso típico, tú lo puedes hablar en tu proyecto de investigación como estudio de caso, muestra representativa, caso tal. Y ahí describes qué es lo típico de esa muestra. Es decir, los nombres o las tipologías que existen de los muestreos, sean probabilísticos o no probabilísticos, van cambiando de nombre, pero muchos de ellos tienen algo en común. Por ejemplo, con este caso típico,
me cuadra más con el de criterio. A mí me cuadra más con el de criterio. Porque miren, el de criterio, el investigador se plantea características especiales que deben cumplir los elementos de la muestra. En todos los casos de muestreo anteriores vistos, debemos establecer unos elementos que sean característicos. O sea, ese criterio que yo empleo, que yo me creo que yo debo de aplicar para seleccionar la muestra. Lo que tengo que decir en la investigación es cuáles son esos criterios. Ah, bueno, criterio número 1, edad. Criterio número 2, estrato socioeconómico. Criterio número 3, nivel educativo, etc. Esos son, los criterios son como unas condiciones que yo espero que mi muestra representativa cumpla y tenga. Sí, Dana, ¿ibas a preguntar algo más? Pero, por ejemplo, el caso típico no iría como acorde a los tipos de muestreo que usted nos puso, como el de conveniencia, el consecutivo, El de conveniencia, cuotas. pero es que esos son esos son probabilísticos. ¿Cómo? A ver, No, a ver. ese es no probabilístico. Sí, Pero, no probabilístico. ¿por qué lo estás asociando a esos? Pues porque ahí aparece el de bola de nieve, entonces yo pensé que de pronto tenían otros nombres, entonces para no confundirme. Ok, pero no. Por ejemplo, bola de nieve o cadena, o sea, también lo pueden encontrar con otro nombre, sino que la definición yo creo que es muy clara. O sea, el caso típico acá, el caso típico, la gran similitud que tiene es el por criterio. Por criterio, algunos lo van a asociar incluso con caso extremo. ¿Cierto? Porque este caso extremo es un caso que puede ser mejor o peor, pero también puede ser muy representativo de esa comunidad. Es decir, aquí tenemos es que jugar como con varios de estos no probabilísticos. Si tú defines que me vas a hacer un muestreo por caso extremo, va a tener, puede que tenga elementos de caso típico. No hay ningún problema, es como un juego que yo establezco con él. O que me vas a decir, profe, no, mi muestra representativa definitivamente tiene que ver, es por criterio, porque independientemente el número o la cantidad de personas que me componen la población, solamente estas me cumplen con estos criterios. ¿Sí me entiendes? Solamente de, por ejemplo, en mi población que sean de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, solamente 20 estudiantes de todos los 750 que hay me cumplen con el criterio de que estén estudiando en otra universidad. Yo ahí no puedo forzar más la muestra, ¿cierto? ¿Sí me entiendes? Sí, señor. ¿Qué otras inquietudes tienen, muchachos? Recuerden que este de bola de nieve es cuando no necesariamente son cuestiones delicadas o comprometedoras, sino que, por ejemplo, en el mismo caso del coronavirus, yo lo coloqué de manera muy sencilla, pero obviamente el asunto es muy complejo. Yo quiero indagar sobre las experiencias que tuvieron estas personas al estar contagiadas y hoy sabemos de antemano que en estos momentos y en ningún momento van a revelar los nombres de las personas, ¿cierto? No los van a revelar. Suponiendo que yo pueda acceder a información confidencial de ese tipo para conocer quién fue infectado por el virus. Ah, listo, esta persona. Yo ya lo indago, en fin, y resulta que esa persona me puede dar el dato de otra persona que se dio cuenta que también estaba infectada. Entonces eso se vuelve casi como un voz a voz, ¿cierto? O sea, esa persona me va a sugerir a otra, y por eso lo denomino bola de nieve o de cadena. Es una red que yo empiezo a construir y yo decido hasta dónde llegar. O sea, son en situaciones muy complejas, muy particulares que yo puedo emplear este asunto de este tipo de muestreo de bola de nieve o de cadena. Listo, ¿les queda claro, muchachos? Sí, señor. Sí. Ok, entonces, ya acabamos esta parte de los no probabilísticos. Conviene entonces que también se apoyen en los textos que estas lecturas que yo les mandé, pero aquí está de manera pormenorizada en estas diapositivas la definición de la gran mayoría de ellos y sobre todo los más comúnmente utilizados.
¿cierto? Por último, decimos de los muestreos no probabilísticos que la investigación es de tipo cualitativa. El muestreo no solo se refiere a los actores. En algunos casos es necesario realizar muestreos sobre situaciones, eventos, lugares, momentos y temas que serán abordados en el proceso investigativo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos respondiendo a lo siguiente. Y es que muchas veces mi población no está compuesta por personas. Puede ser situaciones. Evento no es no es un evento masivo, no, se refiere como acontecimiento, ¿cierto? Escenarios, lugares, momentos, etcétera. Suponiendo que yo quiero indagar sobre los imaginarios que se tienen de determinado parque de Medellín. Ahí, el parque no es una población, es un lugar. Pero yo quiero indagar sobre los imaginarios que se tienen sobre ese lugar y los usos que hacen de ese lugar. Entonces, ¿yo a quién tengo que indagar? Pues a aquellas personas que asisten a este lugar. Pero o sea, el elemento de análisis ahí va a ser el parque tal o los parques este y aquello. Yo ahí no le estoy dando énfasis al lugar, pero tomando en cuenta las opiniones, las perspectivas de aquellas personas que asisten a estos lugares. ¿Y cuántas personas asisten a esos lugares? Son muy diversas, ¿cierto? Van niños, adultos, jóvenes, de cualquier edad, de determinado estrato socioeconómico, pero el énfasis recae en el lugar. ¿Sí me entiendo con este ejemplo? O sea, Sí, señor. son lugares, en específico escenarios. Una situación puede ser el hecho de que ciertas personas fueron sobrevivientes de, del conflicto armado, por ejemplo, en un sector de departamento. Yo estoy indagando ahí sobre, por ejemplo, que haya sido una masacre o que haya sido una toma guerrillera. La situación fue esa toma en particular. ¿Cuántas personas lo vieron? Muchas, de diferentes edades, de diferentes edades, estratos socioeconómicos, simplemente que hayan vivido esa situación, ¿cierto? Es como que, por ejemplo, si yo fuera a hacer una investigación con los sobrevivientes del holocausto nazi, la situación es el holocausto como tal, ¿cierto? Independientemente de que si los sobrevivientes hayan sido hombres o mujeres, que hayan sido médicos, doctores, profesores, que hayan sido esto o aquello. No, la condición que tienen estas personas es que fueron sobrevivientes del holocausto, ¿cierto? La situación es el holocausto como tal. Claro, entonces hasta ahí con este segundo ejemplo. Ahí es donde conviene entonces que ustedes, o sea, no esforzar las muestras, sino tener muy en cuenta el problema de investigación, el fenómeno de mi proyecto, ¿cierto? Y el objeto de estudio. ¿Quiénes son los sujetos de estudio en investigación? Para ver si este tipo de muestreos no probabilísticos aplican. ¿Listo? Esto ya lo hemos venido reiterando. Debe conocer lo que de pronto se ha hecho en otros estudios, para eso nos sirvió el estado del arte cuando lo hicimos. O sea, suponiendo que se haya hecho una investigación sobre un tema similar al mío, al de mi proyecto, pues yo también me puedo ir guiando sobre todo cómo se realizó esa investigación y qué tipos de sujetos tomaron en cuenta para hacer la muestra. Si podemos contar con esa información, se debe tener en cuenta recursos económicos, ¿cierto? Porque esto implica desplazarse, hacer un trabajo de campo. Yo defino la muestra es para ir a recoger la información después. Yo ya sé que voy a ir al municipio tal, al barrio tal, a la vereda tal, al corregimiento tal, a preguntarle a ciertas personas cuánto me va a costar desplazarme hacia allá, ¿cierto? Y más que los recursos económicos, también tiene un elemento fundamental, el alcance de mi investigación en términos de tiempo. Hay investigaciones que se demoran en su etapa de recolección de información, puede ser 6 meses o un año, dependiendo de dónde se haga. Nosotros, ¿qué tiempo determinamos, qué tiempo delimitamos
necesitamos para ir a recoger la información. Y no solamente lo económico, sino el factor tiempo, el cronograma. Desde el punto de vista teórico, lo más importante son los objetivos del proyecto de investigación. Yo defino, recuerden que hemos hablado acá de manera muy enfática de los diferentes elementos que tienen, los diferentes elementos que componen la investigación y cómo es que todos y cada uno de ellos están interconectados. La muestra no es simplemente para que quede en el trabajo ahí definida, no, con la muestra, que por eso la debo definir bien. Yo defino bien mi muestra representativa de mi investigación y con ellos voy a, lo que sean personas, con ellos voy a indagar todo lo que yo me planteo de los objetivos. Entonces, por eso una muestra representativa en términos de cantidad no puede estar compuesta por una o dos personas. Yo tengo que tener un determinado tamaño que me permita a mí cumplir con el requerimiento de que la muestra sea representativa de esa población y que esa muestra tenga esas características o esos criterios que yo estoy atribuyéndoles a esos elementos. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta el momento, muchachos. ¿Alguna consideración, alguna opinión? No, señor. Ok, muy bien. Muestreo probabilístico. Aquí ya vamos a empezar a hablar de los muestreos cuantitativos. Aquí les hago la salvedad de lo siguiente. Hemos venido hablando de lo no probabilístico bajo esta explicación, esta ilustración que tenemos acá, esta figura, tenemos en cuenta lo siguiente, para que tengamos en cuenta lo siguiente. En los muestreos probabilísticos, si bien la muestra es representativa, ¿qué es lo que pasa con el resto de la población? Que estos individuos casi que, más que todo, no tienen la garantía de ser incluidos en esta muestra. Mientras que los muestreos probabilísticos, es decir, de investigación cuantitativa, que utilizan fórmulas o datos estadísticos, estos individuos, todos y cada uno de ellos, tienen la posibilidad de estar agregados acá. Esa es una de las grandes diferencias entre lo no probabilístico y lo probabilístico. Porque claro, uno se da cuenta de que lo no probabilístico es muy al criterio del investigador. ¿Quién le asegura a este de acá que puede resultar inmerso acá? Nadie, ¿cierto? Mientras que los muestreos probabilísticos, ya que utilizan técnicas estadísticas, todo se le está dando la garantía a estos individuos de que todos y cada uno de ellos pueden que resulten acá, insertos en esta muestra. ¿Listo? Entonces, es una de las grandes características que quería hacer, pues, la salvedad frente a eso. Profe, todos van a estar, ¿cierto? ¿Cómo? Puede, o sea, los de la población pueden estar, pues porque se elige al azar, pero no todos van a estar, ¿cierto? ¿Pero en qué caso? En la probabilística, pues en el mejor probabilístico. Todos tienen, digamos así, todos tienen la probabilidad o la posibilidad de estar en el estudio. Así no estén, todos tienen la posibilidad. ¿Sí me entiendes? Bueno. Mientras que en lo no probabilístico no le estamos dando la garantía a esos individuos de la población que vayan a estar en la muestra. No tiene puede que sí, puede que no, pero ellos saben que no van a tener la posibilidad. Sería, digamos así, como de buenas, porque están muy sujetos al criterio del investigador. ¿Listo? El muestreo probabilístico es una técnica o un conjunto de técnicas más bien en la cual las muestras son recogidas mediante un proceso que le brinda a todos los individuos de la población la misma oportunidad de ser seleccionados, que es lo que venimos diciendo. Muchos consideran que este es metodológicamente el enfoque más riguroso para el muestreo, ya que elimina los sesgos sociales que podrían moldear la muestra de la investigación. O sea, sesgos pueden ser valoraciones o juicios que damos nosotros los investigadores. Sin embargo, en esta última instancia, la técnica de muestreo que elijas debe ser la que te permita responder mejor a tu pregunta de investigación o a tu problema. Por eso les vengo diciendo que la muestra se debe acomodar y debe responder a las necesidades de tu proyecto. El muestreo probabilístico es una técnica en la cual las muestras son recogidas mediante un proceso que le brinda a todos los individuos de la población la misma oportunidad
a ser seleccionados, es lo mismo que estábamos diciendo acá. Podríamos colocar acá otra consideración. En los muestreos probabilísticos utilizan técnicas estadísticas, es decir, fórmulas. Nosotros no nos vamos a centrar en las fórmulas, muchachos, nos interesa acá es hacer la diferencia de los que hay, de los tipos de muestreos probabilísticos, y ahorita les voy a mostrar un recurso que muchos investigadores utilizan propiamente dentro de la fórmula, para que lo tengan en cuenta, en caso de que haya que aplicar. Muestreo probabilístico. Muestreo aleatorio simple. Uno de ellos es un método completamente aleatorio que se utiliza para seleccionar una muestra. Este método de muestreo es tan fácil como asignar números a los individuos, a la muestra, y luego elegir de manera aleatoria números entre los números, a través de un proceso automatizado. Finalmente, los números que se elijan son los miembros que se incluyen en la muestra. Existen dos formas en que que las muestras se eligen, a través de un sistema de lotería y uso de software de generación de números aleatorios. Esta técnica de muestreo funciona generalmente en grandes poblaciones y tiene tanto ventajas como desventajas. ¿Qué nos quiere decir entonces esta muestra, muchachos? Que yo ya tengo identificada mi población y básicamente yo a través de la recolección de esos datos de esas personas, suponiendo que yo tengo una base de datos, les voy a atribuir un número a cada uno de esas personas que componen mi población. Y a través de un sistema como de lotería, más bien como de sorteo, y por eso utilizan a veces software estadístico, hace ahí una operación de carácter estadística y me van a arrojar unos números determinados, y eso quiere decir de que esos números, por ejemplo, si a Dana le tocó el 3, y al otro compañero le tocó el 5 y a mí me tocó el 7, puede que el sistema arroje datos donde voy a trabajar solamente con Dana y con el otro compañero, y a mí que yo tenía el 7, resulta excluido, pero fue porque el sistema no me escogió. Igual tenía la misma posibilidad. Recuerden que acá esto lo utilizan más que todo a través de unas operaciones estadísticas que establecen como sistemas de sorteo, y hay software que le permiten al investigador ingresar esos números. Como si fueras entonces a hacer el sorteo con todos los estudiantes de investigación 3, del curso de investigación 3, y yo les doy un número a cada uno de ustedes. Y a través de la utilización de ciertas estrategias, ciertas técnicas estadísticas, yo entro a sortear esos números, a ver cuáles me salen, y me salió el 5, el 7, el 9, el 10, el 12, el 14, en fin. Yo ya sabría quién tiene esos números, y con eso compondría mi muestra, ¿cierto? Por eso lo llaman así, simple y es aleatorio, porque es muy al azar. Muestreo sistemático. Recuerden que la tablita ya hemos hablado también del sistemático, del estratificado y por conglomerados. La tablita anterior. El muestreo sistemático dice, este se enfoca en elegir a la enésima persona para que sea parte de la muestra. Por ejemplo, puedes elegir que cada quinta persona sea parte de la muestra, que cada décima persona sea parte de la muestra. Vuelvo al tema del grupo. A todos se les dio un número empezamos del 1, 2, 3, así sucesivamente, y se elige por ciertos criterios también trabajar con el que tenga el 5, el que tenga el número 10, el que tenga el número 15, el que tenga el número 20, en fin, el que tenga el 2, el 4, el 6, en fin, así sucesivamente. El muestreo sistemático es una implementación extendida de la misma técnica de la probabilidad, en la cual cada miembro de un grupo es seleccionado en periodos regulares para formar una muestra. Cuando se utiliza este método de muestreo, existe una oportunidad igual para que cada miembro de una población sea seleccionado. Entonces, no es que yo vaya a escoger solamente el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, sino que tengo que hacer eso constantemente, a proceso sistemático, para ver entonces, es casi como un sorteo también, muy similar, en donde, suponiendo que aquí están estos 9 individuos, yo empiezo a aplicar la operación más de estadística, a ver entonces cuántas veces me sale el 3, el 6, el 9, cuántas veces me sale el 4, el 5, el 7, y es básicamente a través de esa sistematización de ese tipo de muestreos, o sea, varias veces hecho,
Si me sale varias veces el 3, básicamente yo estoy diciendo, listo, el 3 ya me queda listo para la muestra. No me salió tanto el 6, pero sí me salió el 9, el 9 me quedó listo para la muestra. Y así sucesivamente. O sea, es muy engorroso, eso se aplica en ciertas características, en ciertos problemas de investigación, en ciertos proyectos, cuando esa población, todos y cada uno de ellos tiene la oportunidad de ser elegidos, ¿cierto? Y le estoy garantizando de que esos individuos de esa muestra me vayan a representar de manera muy fiel a esa población. Listo, nótense que hasta el momento no hemos hablado de esa fórmula estadística ni nada de eso. Nos interesa es como comprender en qué consiste cada uno de estos. Entonces recuerden que este muestreo sistemático es que hay que hacer como un proceso de selección de varias veces para poder llegar a definir de manera final lo que es la muestra representativa y que yo les básicamente les estoy asignando a cada uno de estos individuos como números o como una posición y que empiezo primero a hacer una sistematización de escogencia entre 2, 4, 6, 8 números pares y pares. Luego tengo que invertir el asunto, darle a este personaje acá otro número, a ver si resulta por acá metido y así sucesivamente. O sea, es un proceso que requiere muy constante en términos de la selección. Sí, Profe, sí. pero la forma en la que se elige, pues, la forma en la que se va a sistematizar la muestra, es a criterio del investigador. No, por eso te digo que no es a criterio. A cada personaje hay que darle un número o un valor. Y No, o sea, no, usted está dando ejemplo, por ejemplo, muestreo sistemático, el otro muestreo, el que, por ejemplo, los enumera y coge de cada 5, sí, eso, o sea, cualquiera de esos se puede elegir y eso queda a criterio del investigador o qué, porque pues usted no, dijo, por ejemplo, por eso estamos hablando de que en lo probabilístico va a utilizar fórmulas estadísticas, lo probabilístico va a utilizar fórmulas estadísticas. O sea, yo aquí les estoy explicando cómo es que se escogería esto, pero no es porque yo lo estoy diciendo así, sino que hay que aplicar fórmulas. La fórmula no la hemos visto todavía, hay muchas, por eso es tan engorroso esto, tan complejo. ¿Sí me entiendes? sí señor, O sea, lo que me refiero acá es que yo no estoy estableciendo criterios para asignarle a este muñequito de acá el 2 y que esta sea el 4, no. O sea, esto tiene que estar muy basado en las técnicas estadísticas, que eso es todo un cuento cuantitativo muy profundo, pero para que lo entendamos es que, como nosotros estamos viendo métodos cuantitativos, al fin y al cabo nuestras investigaciones son cualitativas, pero nos interesa entender esto. Es importante, se apoya en una serie de procedimientos estadísticos como fórmulas, donde esas fórmulas aplicadas con exactitud ya saben que a tales individuos, suponiendo a nosotros de investigación 3, ya saben a quiénes le van a atribuir tal número. O sea, a ti te van a dar el número 3 y luego te van a dar el número 5 y así sucesivamente. Porque eso opera con datos, con bases de datos, con aplicaciones y otro tipo de cosas que trabajan en base a las fórmulas estadísticas. Y de esa manera están garantizando de que en ese sorteo y en esa selección de información, teniendo como base esa información que se tiene de cada uno de ustedes, hacen la selección. O sea, porque la fórmula ya te va a arrojar los datos tal como es, ¿cierto? O sea, no va muy a criterio de mí, no, ya la fórmula actúa como tal, pues en su propia autonomía. Lo único que tengo que hacer es suministrar bien los datos. O sea, suponiendo que cada uno de ustedes tenga asignado un número o una categoría o un color. A eso me refiero con el muestreo sistemático. O sea, todos los individuos tienen la oportunidad de ser elegidos, simplemente que hacen varios sorteos o varias elecciones para llegar a la muestra final de lo que sería el proyecto. ¿Sí me entiendes, compañero? Con el muestreo sistemático. sí señor, Ok, muy bien. Hay un muestreo que lo denominan estratificado. Es un método en el cual una población grande se divide en dos grupos más pequeños que generalmente no se superponen, sino que representan a toda la población en conjunto.
Durante el muestreo, estos grupos pueden organizarse y luego de esto se puede obtener una muestra de cada grupo por separado. Algo común en este tipo de método es organizar o clasificar las muestras por sexo, edad, etnia, etc. Este método divide sujetos en grupos mutuamente exclusivos y luego utiliza un muestreo aleatorio simple para elegir miembros de los grupos. Los miembros de cada uno de estos grupos deben ser distintos para todos los miembros de los otros, de todos los grupos que tengan la misma oportunidad de ser seleccionados utilizando la probabilidad simple. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto, toda esta definición? Tenemos una población donde yo subdivido la población por estratos, teniendo en cuenta de que son grupos muy exclusivos que comparten una característica en común, suponiendo que aquí sean niños entre 10 y 12 años de edad. Mire que aquí nos están diciendo que pueden ser, se tienden a organizar o a clasificar por sexo, edad, raza, etnia, en fin, hay categorías muy específicas. Yo aquí subdividí la población en estos grupos, no solamente es en dos, pueden ser tres o más, ¿cierto? Aquí hay tres grupos, suponiendo de que aquí este primer estrato corresponde a edad. Aquí hay edad y aquí hay edad. ¿Qué podría ser el rojo y lo moradito? Podría ser sexo masculino o femenino. Pero aquí me están cumpliendo más que todo dentro de esta población que yo tengo, el hecho de que este estrato sea más que todo, me estoy basando en criterios de sexo, o sea, género, masculino, femenino, suponiendo que el masculino sean los rojos y el femenino sea el moradito. Entonces dirá, pero a ver, profe, me estoy confundiendo. El estrato entonces trabaja por un criterio específico que es, puede ser edad, género, etnia, en fin, ¿no? Estatus socioeconómico. Sí, pero aquí, por ejemplo, yo estoy diciendo que esta población básicamente está estratificada en que simplemente me cumplan con el hecho de que estos sean niños entre 10 y 12 años. Estos son los niños de entre 10 y 12 años que tiene esta población. Y indiferentemente de que sean masculinos o femeninos. O sea, si me hago entender entonces con este estrato. Yo aquí estoy subdividiendo la población en términos de que, perdón, estoy subdividiendo la población en términos de que me cumplan con el hecho de que tengan edad entre 10 y 12 años. Profe, sí, pero entonces, ¿qué pasó con las otras niñas? Con los otros niños. O sea, los rojos son niños, género masculino. No, simplemente que los niños de 10 y 12 años son estos los que hay en esta población. Simplemente que son estos los niños que hay en esta población y me están cumpliendo con el criterio de edad. No tanto pues por el hecho de que sean de género. Estos son los únicos niños de 10 a 12 años que hay, estas son las únicas niñas de 10 a 12 años que hay. Y así sucesivamente sigo con los otros. Si me hago entender con esta estratificación, con esta subdivisión, perdón, de acuerdo a estas categorías, que uno dice, pero ¿por qué hay tantos muñequitos moraditos y no tantos rojos? Es porque no me está siendo tan exclusivo en el cumplimiento de esos criterios, que por eso es que parece que la muestra no sea tan igual o tan homogénea. ¿Sí me hago entender entonces, muchachos? Hola. Sí, señor. Ok, recuerden, yo acá entonces me estoy basando en unos criterios muy específicos, como por ejemplo puede ser la edad, y resulta que esos niños de entre 10 y 12 años son solamente estos, 2, 4, 6, 7. 7 niños de 10 a 12 años. Ah, ¿que cuántas niñas hay? Ah, bueno, 5. ¿Cierto? Suponiendo que estos sean las niñas. Y hay 2 niños. Pero ese es el primer estrato. Niños entre 10 y 12 años. Simplemente que entre esos 7 niños hay 5 niñas y 2 niños, pero no, me cumplen con el hecho de que tengan 10 a 12 años. Y así sucesivamente sigo con los otros grupos poblacionales. Ya lo que nos está diciendo este muestreo
por estratos es que si ya subdividí la población, tengo que seguir delimitándola más, cada vez más, para definir la muestra de cada uno de ellos. O sea, esta muestra acá, eso tan solo es una subdivisión, no es la muestra final. Porque nos está diciendo acá entonces que el muestreo estratificado tiene que emplear un muestreo aleatorio, ¿sí? O sea, otra fórmula aplicada para esta extracto, para este y para este, aquí me va a arrojar un número, aquí me va a arrojar otro, aquí me va a arrojar otro, y la sumatoria de eso ya me resulta la muestra representativa. ¿Listo? Y por último, hay un muestreo que llama de conglomerado. Es un tipo de método que selecciona de manera aleatoria a los participantes cuando estén dispersos geográficamente. Por ejemplo, tenemos a 1000 participantes de toda la población de Colombia. Supongamos que es probable que no sea posible obtener una lista de todas estas personas, una lista completa. Pero en cambio, lo que hace el investigador es seleccionar áreas de manera aleatoria, es decir, ciudades, comunidades, etcétera, y selecciona al azar dentro de esos límites. El muestreo por conglomerados por lo general analiza una población en particular en la que la muestra consiste de varios elementos, por ejemplo, ciudad, familia, etcétera, universidad, por ejemplo, etcétera. Los conglomerados se seleccionan básicamente dividiendo la población mayor en varias secciones pequeñas. Va la ilustración de lo por conglomerados. Son poblaciones identificadas geográficamente, ¿cierto? Y que yo tengo que empezar entonces a hacer una delimitación muy específica de esa población, teniendo en cuenta de que estos conglomerados me van a responder a familias. Esta es una familia que puede estar ubicada en cierto municipio de Antioquia, esta en otro municipio del Valle de Aburrá, del área metropolitana, perdón, ¿cierto? Y este puede ser una población de otro municipio de Antioquia. Y todas son muy distantes geográficamente. Yo las subdivido así y luego por una serie de procedimientos estadísticos, yo entro a delimitar cada vez más la muestra y a definirla mejor. Me está diciendo que muestrado por conglomerados analiza lo que me dice acá. El muestrado por conglomerados por lo general analiza una población particular en la que la muestra consiste en varios elementos, como por ejemplo ciudad, familia, universidad, ¿cierto? Y esa población se divide en secciones muy pequeñas, que por ejemplo puede ser, como les vengo diciendo, estas son familias ubicadas en un determinado municipio de Antioquia, estas son familias ubicadas en otro departamento del país, ¿cierto? Todas están divididas de esta manera y a su misma vez, suponiendo que cada muñequito de esto representa una familia, puedo decir que esta familia es de estrato socioeconómico 1, 2, 3 y 4, y de esa manera yo, a través del procedimiento estadístico de la fórmula, al estar subdividida así, tengo que empezar a explicar, a delimitar cada una de ellas hasta que ya me queda una muestra cada vez más representativa, ¿cierto? Más delimitada. O sea, en esencia el concepto entendemos que es la subdivisión, ¿cierto? Ya tendríamos es que, por ejemplo, apelar nosotros a procedimientos estadísticos cada vez más específicos, más a profundidad, muy aplicados para determinar la cantidad de estos conglomerados, ¿cierto? Y con base en eso, ahí sí poder hacer entonces la delimitación entonces de la muestra en lo conglomerado. ¿Listo? Chicos, son las 1:45. Damos un espaciecito de 5 a 7 minutos mientras ustedes van al baño y regresamos. Recuerden que vamos hasta las 2:30. ¿O qué opinan? No hay problema. Sí, Sí, profe. sí, mientras ustedes van, no se toman algo, volvemos. Ok, listo. Nos vemos entonces en 5 minutos. Ya para mostrarles algo ya estadístico que ustedes puedan utilizar y empecemos a hablar propiamente de los proyectos de ustedes. Nos vemos en 5 minuticos. ¿Listo? Listo. Ok, muy bien. Listo, profe. Listo.
Hola muchachos, estamos aquí de nuevo. Sí, señor. Ok, listo, Dana. Chicas, compañeros, estamos acá ya. Listo, Juan. Muy bien, el resto necesito que me digan, se reporten por el chat. Ok, muy bien. Ok, muy bien, muchachos, gracias. Les venía diciendo entonces, muchachos, que voy a volver un momentico a la presentación, a compartirles pantalla, ya pues como para redondear algo. Estamos viendo las diapositivas. Sí, Sí, señor. Sí, ok, señor. muy bien. Tan solo nos compete a nosotros, en el caso de los muestreos probabilísticos, que son más profundos, más complejos en términos de lo estadístico, pues entender de qué se trata como cada uno de ellos, cómo se puede seleccionar. Y en nuestro caso, muchachos, dado de que nuestras orientaciones de la investigación es más que todo cualitativa, lo recomendable es utilizar muestreos no probabilísticos, pero aquí surge la duda y que ya la vamos a solucionar. Lo que yo sí requiero aplicar eh, aplicar muestreos probabilísticos, o sea, quiero empezar con el dato para luego dar criterios, ¿cierto? Dar unos criterios como no probabilísticos a la investigación. Les traigo lo siguiente, muchachos, y es una, las famosas calculadoras estadísticas que uno encuentra en línea, son recursos de los que se valen los investigadores y que si bien emplean la fórmula estadística para calcular el tamaño de una muestra en términos de números. Los investigadores se valen de ellas y se las voy a mostrar. Listo. Hay muchas calculadoras, muchachos, yo les recomiendo esta, ¿por qué? Porque, perdón, esta me coloca acá la muestra, perdón, la fórmula, me explican cada uno de los criterios y en estos campos yo entro a ingresar la información y me calcula automáticamente la muestra. O sea, el dato, no da el dato numérico exacto. Noten ustedes, esto está quedando grabado, esta calculadora se llama así, feedbacknetworks.com. Ustedes llegan en Google, la buscan, calculadora estadística, calcular muestra estadística y buscan esta. Hay otras más, pero esta es como la verdad las que he encontrado me han parecido muy complejas y en cuanto a investigaciones que yo he realizado, me apoyo mucho en esta calculadora. Obviamente las investigaciones, muchas de las que he hecho, tienen muestreos no probabilísticos, pero me apoyo en estos datos de carácter estadístico. Les voy a explicar entonces esta fórmula, por ejemplo, muchachos, que es la estadística, una fórmula estadística eh, que se emplea para una muestra de datos globales, ¿cierto? O sea, ahí no tiene en cuenta que si es por conglomerados o estratificados. Esto, si es, por ejemplo, por estratificado, muchachos, por ejemplo, acá, yo tendría que utilizar esta fórmula para este estrato, para este estrato y para este estrato, ¿cierto? En caso de que mi muestreo sea, por ejemplo, estratificado. O sea, aquí la fórmula es general, entonces lo que nos compete a nosotros es entender estos conceptos de acá, cada uno de estos criterios, qué significan, ¿cierto? Para tener en cuenta a la hora de ingresar estos datos acá y hacer la operación. Es chévere esta aplicación porque incluso me da hasta ejemplos, por ejemplo, acá abajo, ¿cierto? Me da una serie de ejemplos y yo puedo empezar a jugar con ellos, por ejemplo, a la hora de entender. La fórmula, recuerden que es para calcular muestras de datos generales. No nos están discriminando de que es un muestreo estratificado por conglomerados, nada de eso. ¿Cierto? Simplemente la fórmula a la hora de que yo tengo, por ejemplo, el único dato que tengo es que son 750 estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual. Entonces, es el único dato que tengo. Listo, vamos a llevarnos pues a esto. Miren esa fórmula que uno dice, no entiendo, eso me lo explicaron en estadística, profe, hace mucho tiempo y se nos olvidó. Muy recurrentemente eso nos pasa en el caso de muchos investigadores cualitativos, que no tenemos ese enfoque cuantitativo, ¿cierto? Pero sin embargo nos valemos de esta fórmula y nos explica lo siguiente, cada uno de estos
cada una de estas variables, por decirlo de esa manera. N en mayúscula dice, es el tamaño de la población o universo, el número total de posibles encuestados. No, quiten esta palabra, quitemos esta palabra de encuestado. Como esto se aplica ya en el hecho de que, por ejemplo, yo le quiero hacer una encuesta, entonces necesito saber cuántas personas necesito encuestar. Pero básicamente lo que nos está diciendo es el tamaño de la población en general que yo tengo. K significa que es una constante o una variable que nos indica el nivel de confianza que vamos a asignar a la hora de calcular esa muestra. Quiere decir lo siguiente, que el nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos y se manejan en porcentajes. Es decir, el nivel de confianza que yo vaya a obtener de esa información, de ese dato, sea de un 95.5%, que es lo mismo decir que hay una probabilidad de equivocarnos de un 4.5%. Si ustedes suman 95.5 más 4.5, ¿cuánto nos da? Hagan la operación en este momento, muy sencillo. 95.5 más 4.5, ¿cuánto da? 100. Da 100, ¿cierto? Ahí estaría el 100%. Estamos diciendo que si nosotros empleamos un 95.5% o un 95.5% de confianza, pues hay un riesgo de que nos equivoquemos en un 5%, ¿cierto? Ahí se suma y da 100. ¿Qué pasa? Que estos valores de la K, de esa constante de confianza, más utilizados, esos niveles, o sea, los niveles de confianza más utilizados son eh, eh, lo traducen de esta manera, en un 75%, un 80%, 85%, 90%, en fin, y lo traducen a esta porción, a esta variable. O sea, el 75% es equivalente al 1.15 al 1.15. El 80% es equivalente al 1.28. En fin, esta tablita ya está dada. Recuerden mucho, tengan en cuenta lo siguiente. Profe, me parece muy chévere esto porque me está dando el dato, me va a dar un dato real, un dato concreto, un número, y me permite a mí jugar con unos porcentajes diferentes, ¿cierto? Yo incluso puedo utilizar el 96.6, así, pero, en fin, ya es cuestión de jugar. A nosotros nos dan esta tablita y nos parece muy chévere, pero tengan en cuenta lo siguiente. Entre más nivel de confianza tenga yo, o sea, este porcentaje sea más elevado, la muestra va a ser mucho más grande. El número va a ser mucho más grande. Hay una relación ahí proporcional. A más número, a más porcentaje, mayor va a ser la muestra. Una relación directamente proporcional exactamente. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer el ejercicio aquí a manera de ejemplo con la formulita. Entonces nos está diciendo que K es un porcentaje de nivel de confianza o de efectividad que va a tener el número. Entonces yo tengo que jugar con un 100%, donde un 75% es como un nivel de confianza de efectividad en la muestra y el resto es como la probabilidad de error. Representa con la letra E, que es el error de muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando una muestra de población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ellos. Por ejemplo, si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas comprarían un producto y tenemos un error muestral de 5%, quiere decir de que van a comprar o entre 95 personas o 105 personas. ¿Sí ven? Le están quitando o le están sumando el 5. Aquí hay otra. Ejemplo, si hacemos una encuesta de satisfacción a empleados con un error muestral de 3% y el 60% de los encuestados se muestran satisfechos, significa que el 50% y el 63%, o sea, 60% más o menos el 3% del total de empleados de la empresa lo estarán. Hay que jugar con estos valores. Recuerden, muchachos, que la K es un valor que yo le doy a la confianza a nivel de efectividad y esto es el restante, que
que significa el error que yo pueda tener a la hora de calcular. La P, que está por acá, en esta fórmula, significa es la proporción de individuos que poseen la población, la característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que P es igual a Q es igual a 0.5, que es la opción más segura. De acuerdo a esta definición, nos está diciendo que coloque siempre en P el 0.5, ¿cierto? Q es la porción de individuos que no poseen la característica, que es 1 menos P. N es el tamaño de la muestra número de encuestas que vamos a hacer, es el resultado final. Nos van a facilitar de manera gratuita o sea, nos desglosan la fórmula en estos cuadritos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, es el tamaño de la población, el número que tenemos de la población. Estamos hablando de la manera de ejemplo, los estudiantes que están matriculados en la facultad en este momento. Dijimos que son 750, es un ejemplo. M es el total de la población, solamente conocemos esa información. K, nos están diciendo que la K es el nivel de confianza y nos están dando esa tablita. Yo la voy a hacer, le voy a aplicar el 90%. Quiero que el nivel de confianza sea un 90%. Yo le coloco acá 90. Nos están diciendo que es un error muestral, ¿cierto? Es un error muestral y que significa que el error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos contando una muestra. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si preguntáramos a 100 personas y vamos a establecer un error muestral del 5% o del 4%, en fin, yo aquí lo defino. Yo quiero que ese nivel de error sea lo más mínimo posible. Voy a colocarle un 2%. ¿Listo? Yo lo definí. El error que yo vaya a obtener sea muy mínimo. ¿Listo? La P nos está diciendo que es la proporción de individuos que poseen la población característica de estudio. Este dato generalmente es desconocido y se suele suponer que P es igual a Q, que es igual a 0.5. Pues vamos a colocarle lo que nos dice acá, la indicación, 0.5. Pero nos están diciendo aquí que P es igual a Q, e igual a 0.5. O sea que P y Q podría ser también 0.5, según lo que nos están diciendo acá. 0.5. Listo, ahí ya tengo todos los datos. Ahora le digo calcular muestra y vea, no me da básicamente, me dio básicamente lo mismo. O sea, no me calculó la muestra específicamente, como quien dice, con estos datos que yo tengo acá, pues, igualmente tiene que hacer las 750 encuestas o tiene que su muestra va a estar compuesta por 750 personas. Esas personas hay que indagarlas, pero uno dice, ¿cómo es posible? No, entonces está calculada mal la muestra o estoy colocando mal los valores. Tengo que empezar entonces a jugar con esto, suponiendo que el error muestra vaya a ser del 10%, y mire que a mí me empieza a bajar un poco. Me empieza a bajar un poco. Quiere decir que ese nivel de confianza lo tengo que seguir manipulando a un 75%, esto puede ser el 10%, en fin, y vea, todavía no sigue bajando, todavía, o sea, no, la diferencia es muy mínima. Tengo que seguir entonces jugando con ciertos valores que nos dicen acá, con ciertos valores que nos dicen acá, me dice 1.5, vamos a ver, se supone que va a dar lo mismo. A ver una cosa. Ah, bueno, yo creo que estaba metiendo mal aquí el dato. No podría, sí. Si la tabla aquí nos da, yo creo que estaba metiendo mal la información, ahora que recuerdo. Disculpa, muchachos. Aquí el nivel de confianza va a ser el equivalente a un 90%, 95%, esta tablita que hay acá. Sin embargo, nos lo están traduciendo a estos números en decimal. Lo que habría que meter en K entonces sería el número en decimal, suponiendo que entonces ahorita hicimos el cálculo de confianza del 90%, el 90% es equivalente a 1.65. 1.65. Lo único que queda como en porcentaje es este de acá, que de hecho lo tiene acá. ¿Cierto? Muchachos, de acuerdo a ese nivel de confianza que es el 90%.
un nivel de confianza de 1.65 y un margen de error del 10%, me dio como muestra representativa 62. Quiere decir de que estas 62 personas hay que encuestar o tomar como muestra representativa para hacer grupos vocales, entrevistas. Tengo que abarcar estas 62 personas, ¿cierto? Pero recuerden, hay casos muy específicos en donde muy posiblemente ustedes no tengan este dato o tengan el dato de que la población va a ser de 20 personas. No hay necesidad, muchachos, en este caso, de hacer esta operación, porque es que la población está muy reducida. Yo estoy aquí Profe, hablando de, perdón, ya lo voy a terminar, para darte la palabra. Yo estoy aquí hablando entonces de personas, de poblaciones que son muy numerosas. Puede ser de un barrio, puede ser de un corregimiento, una ciudad, lo que hace, por ejemplo, el DANE con los censos. Ellos tienen que aplicar procedimientos estadísticos, incluso mucho más a profundidad que esto. Sí, compañero, dime. profe, entonces ya teniendo el número de la muestra, ya como investigador uno debería de ir a los ejemplos que usted nos estaba mostrando ahorita de cómo elegir a esas personas, ¿cierto? Sí, yo ya para responderte eso, yo ya les voy a mostrar 3 ejemplos que ya se los dejé en el Drive para que los escribamos en el proyecto, ¿cierto? O sea, cómo esto yo lo llevo a escribir a la investigación, cómo lo empiezo a detallar la información de esa manera. ¿Listo? Entonces, yo parto de que ya tengo el número. Ah, listo. Yo esto lo relaciono en mi investigación, pero puedo seguir delimitando, porque recuerden que, profe, todavía sigue siendo mucha gente, 62 personas para hacer una encuesta y hacer entrevistas. Yo no voy a hacer entrevistas a 62 personas. ¿Por qué? Por un factor de tiempo, de lo que dijimos ahorita. ¿Por qué? Por un asunto incluso de recursos económicos, de todos estos elementos que entran a jugar a la hora de recoger información. El dato lo que nos sirve a nosotros es para delimitar la muestra, decir de que nuestra muestra en la investigación, en este caso los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, la muestra representativa está compuesta por 62 personas, en donde voy a aplicar un muestreo no probabilístico a estas 62 personas, ¿cierto? De acuerdo a estas características. ¿Sí me entiendes? Yo puedo seguir delimitando más la muestra a partir de este número. ¿Listo? ¿Les queda claro? O sea, ese es el caso de que yo tenga un dato de este tipo elevado, grande. Que, profe, mis objetos de estudio no son personas, sino empresas. Determinado número de empresas. Y son 12 empresas. Oye, descubrí que son 20 empresas, pero siguen siendo muchas empresas. Bueno, yo puedo en ese caso aplicar este procedimiento y me de acá yo puedo seguir delimitando esa cantidad de empresas. Pero en ese caso, si son 20 empresas, sigue siendo muy poquito. Otra cosa es que sean 50 o de ahí en adelante. Listo. Voy a volver entonces acá a la documentación del curso y les voy a mostrar los ejemplos que tengo, que les dispuse a ustedes para que lleven al proyecto de investigación. Listo. Yo me voy a parar en el ejemplo que habíamos dicho en marco de donde estábamos viendo en los niveles de profundidad. ¿Me están viendo el documento, muchachos? Sí, señora, sí, señor. Muy bien. Recuerden que aquí están los niveles de profundidad, cómo se escriben, ya los habíamos detallado. Uno empieza a bajar, muchachos, y por acá este investigador detalla la población y la muestra. Este es el ejemplo escritural, descriptivo, de cómo ustedes deben de llevar la muestra a definirla en la investigación. Conviene es que la lean, ¿cierto? Mire que él aquí relaciona una tabla. Profesores de educación física, de acuerdo a un municipio, y la cantidad de estos profesores que están en una etapa como si enseñaran educación física con cierto enfoque, ¿cierto? Él aquí relaciona una tabla, obviamente él accedió a una información de carácter numérico, de los resultados que hay, ¿cierto? Aquí él empieza entonces a explicar qué hizo él para llegar a un total de 40.
Nótense que hay citas textuales. Vale la pena que consulten en la consulta de ciertos textos, hagan la definición. Por ejemplo, se define como muestra representativa de acuerdo al autor tal, que es esto. Una muestra no probabilística por criterio significa que él se apoyó en definiciones teóricas para explicar el tipo de muestra. Pero entonces, este es el ejemplo escritural que deben de hacer ustedes, muchachos, leerlos para entender cómo él operacionalizó, perdón, cómo operacionalizó esto para llegar a definir esta muestra. O sea, de toda esta información que él tenía acá, él definió 40 profesores. Número de profesores de educación física para trabajar con 40. ¿Listo? Es el primer ejemplo. Yo me voy a ir para los otros. Ejemplo, población muestra, dice acá, también de un proyecto, ¿cierto? Y aquí está escrito qué es el proyecto, cuál es la población y cómo está descrito, ¿cierto? Relaciona información, ¿sí? Y aquí hace el cálculo de la muestra. Acá se utiliza cálculo estadístico, utilizó otra fórmula estadística. Recuerden que esto es complejo porque la que les mostré en la calculadora solamente calcula de manera general, pero hay unas características en ciertas poblaciones que requieren de otras estadísticas, de otras operaciones. Él aquí explica cómo hizo la operación y le dio un dato, ¿cierto? Le dio una serie de datos, este está más complejo, ¿cierto? Y aquí ya define entonces la cantidad de la muestra, la cantidad de personas, de alumnos en este caso, a trabajar. ¿Listo? Es cuestión de leer. Tienen un ejemplo, segundo ejemplo escritural, ya con un caso más elaborado en términos estadísticos, ya para que lo vean. Recuerden que está acá. Se llama ejemplo, población y muestra. Y por último, está, ¿dónde está? ¿Dónde está este? Es este de acá, link construcción de población y muestra. Por eso hay que colocar en esta hojita porque está en un blog. Yo lo voy a abrir y acá hay un ejemplo de población y muestra en su forma escritural, ¿cierto? Un ejemplo incluso también muy sencillo y te van a explicar cómo calcularon esta muestra, cómo definieron esta población y calcularon esta muestra. De esta manera, muchachos, se escribe y esto se lleva a la investigación. ¿Cuánto se pueden gastar en eso? 2 a máximo 3 páginas. ¿Listo? Tienen 3 ejemplos, tienen 3 referentes, chicos, para que ustedes empiecen a trabajar en su población y muestra. ¿Qué dudas e inquietudes tienen al respecto, muchachos? Muy complejo entonces esto. Pues no, yo creo que todo está entendible. Ya, pues como lo más complejo para mí sería mirar pues qué técnica se va a utilizar en el proyecto pues de cada uno. Muy bien. Chicos, del resto, los escucho, por favor. Profe, yo, pues, con los ejemplos que usted da, creo que está bastante claro, pero ya, como Dana, por ejemplo, pues en mi caso, sí veo un poco complicado la implementación. O sea, todavía no me imagino cómo voy a empezar a hacer el trabajo, Muy importante, pero ya ya por vamos, el proyecto. ya enseguida, pues que vamos a acabar la sesión, pues estos 13 minuticos que nos queda, y yo sé que es muy adelantado, pero con este primer abordaje, ¿cómo están viendo esto? O sea, de lo que vimos todo hoy, cómo lo empezaron de pronto relacionar, a relacionar en la investigación, más o menos ustedes por dónde pegarían de acuerdo a las necesidades del proyecto, ¿lo ven más probabilístico, no probabilístico? ¿Cómo ven el asunto? El hecho de que estamos, por ejemplo, en este momento
en cuarentena y que tenemos datos reales de la población, hemos tenido conocimiento de esa información. Ok. A ver, hablando específicamente de los proyectos de ustedes, aquí vamos a comenzar de las investigaciones. Por ejemplo, en mi caso sería no probabilístico. Mi investigación es cualitativa, entonces pues tendría que buscar qué forma de implementar la muestra, de elegir la muestra, es la que me preocupa. Ok, listo, muy bien. Los voy a escuchar a todos, muchachos. Van a darle bien pueda. Vas a intervenir. Pues sí, o sea, yo también estoy como en la misma situación que Luis con mi compañera, pues creería que ella también piensa lo mismo. Pues como con respecto a eso, porque pues, si bien sabemos que nuestra investigación es cualitativa, pues, por ejemplo, a mí me gustaría llevar un proceso cuantitativo, pero no creo que se pueda, porque mi población es muy grande. Entonces, creo que ahí iría como el problema. O sea, Pensaría yo. muy Pues bien, yo no puedo medir Dana, para decirte población. algo. O sea, yo puedo, si mi población es muy grande, yo lo que tendría que hacer primero es delimitar esa población. O sea, como sacar como una segunda población, por decirlo así. De acuerdo a unos criterios, siempre van a existir elementos característicos de la población. Yo no solamente me voy a basar en edad, en sexo, en el estrato socioeconómico, en fin. No, hay otras características que me van a permitir a mí reducir más la población. Y tengo que establecer muy bien esos criterios, esos elementos característicos que comparten cada uno de los elementos de la población para decirte que esta es la población. Yo no puedo hablar de todos los habitantes de la ciudad de Medellín, porque hay aspectos muy diferenciados. Yo podría hablar de los habitantes de un barrio, siguen siendo muchos, claro, pero si mi proyecto de investigación amerita indagar los habitantes de un barrio en particular de Medellín, pues lo tengo que hacer. Pero si son jóvenes de un barrio, yo ya ahí podría delimitar más la población. No estaría hablando de todos los habitantes, ¿cierto? De tal barrio de la ciudad de Medellín, sino de los jóvenes de este barrio. Y a partir de esos jóvenes que yo tenga identificados, empezar a delimitar más los criterios, a atribuirle más características para sacar la muestra. ¿Sí me entiendes? Entonces no es que yo tenga que mi población es muy grande, no, tengo que mirar bien los elementos característicos de cada una de esas personas que están en ese barrio, particularmente hablando pues como de ese ejemplo. ¿Sí me entiendes? Es decir, yo inicialmente empiezo a delimitar lo más posible la población. Cuando ya tenga definida mi población, ahí sí ya arranco a definir mi muestra. ¿Listo? Pero, profe, lo que pasa es que mi investigación tiene una condición que no, pues que yo pensaría que no permite eso, porque, o sea, la población sería los pasajeros del metro, y pues no es algo estático. ¿Sí me va a entender? La Pero gente, pues, mire, Dana, que ahorita hablamos también de algo, que las poblaciones no solamente son personas, son lugares, son espacios. Tú no podrías hablar específicamente de una población de personas. Tú tendrías que hablar del metro, de un lugar, de una estación o de un conjunto de estaciones, ¿no crees? sí, pero es que yo voy a ver la reacción de las personas. Mi trabajo es más que todo de observación. Sí. Entonces, o sea, me tengo que centrar más que todo en las personas, no en los lugares, porque, pues, si bien los lugares son, pues puede que sean influyentes, Pero, o pero sea, no, es que es muy es en difícil definir una población que son usuarios de un transporte público porque son muy diversas, ¿cierto? O sea, te va a quedar más fácil a ti definir unos lugares, y el trabajo de que tu trabajo es de observación, definir unos lugares, o sea, estaciones en específico, donde confluyen toda esta cantidad de personas.
porque al fin y al cabo las personas están interactuando en ese espacio. O sea, el espacio que sirve es para facilitarte la observación. El elemento de análisis son las personas, pero no podríamos hablar de que la población son personas, sino que tendrías que hablar de lugares en específico y observar personas, quiénes, o sea, si las vas a caracterizar, simplemente vas a todos los usuarios o usuarios, por ejemplo, con limitaciones físicas. Ahí ya le estarías dando prioridad a la población y al mismo lugar. ¿Sí me entiendes? O sea, recuerda que la población no solamente son personas, pueden ser objetos, elementos, situaciones, lugares. Eso lo habíamos dicho ahorita en las diapositivas. Ya es jugar con las necesidades del proyecto. ¿Listo? Ok. Ok, pero no queda aburrida. Al Pues no, contrario, estoy queda, pensando. queda con muchas luces, hay muchas luces para pensar en eso, ¿cierto? Elementos muy importantes que te aporta la explicación de los diferentes tipos de muestras, teniendo en cuenta las características de tu proyecto. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, Ana? No, señor. Ok, muy bien. El resto, muchachos, los escucho. Aprovechen este espacio que estoy preguntando porque ya luego ya entro en materia a mirar cómo definieron la población y la muestra de los proyectos. ¿Qué piensan entonces ustedes en este momento? ¿Cómo ven articulados los diferentes tipos de muestras de acuerdo a, la- a los enfoques probabilísticos y no probabilísticos? Pues yo creo que mi investigación, por ejemplo, sería más por el lado no probabilístico, Sí. más que todo por la por criterio, ¿Tu proyecto pero cuál es? el de los youtubers, Ah, ok. Muy bien. el impacto de los youtubers. Sí, en los Entonces, estudiantes de la facultad, ¿cierto? no, en los jóvenes. Ah, pero no. ¿Y los jóvenes de dónde? ¿De Medellín? Todos. Pues sí, los jóvenes en general, pues no hemos definido un lugar porque eso no varía mucho dependiendo del lugar. O sea, porque aquí tendríamos que mirar es una cosa, Julieta, y es que una cosa es el impacto de ciertos personajes en otros, entonces yo aquí tengo que definir si mi población son los jóvenes consumidores o usuarios de las redes sociales o son los youtubers. ¿Sí me entiendes? Sí, eso es lo que habría que pensar y Es definir bien. porque ¿Cuál sería la población? yo, como entiendo tu proyecto, lo comprendo de la siguiente manera. Es el impacto que generan los contenidos y los youtubers, los jóvenes en términos de qué es, perdón, el impacto en qué, en las percepciones. Sí, en la percepción. Ah, bueno, entonces yo estoy Y en hablando, las cosas de compra también. y en la actitud de compra, listo. Pero entonces mire que yo ahí estoy hablando de unos personajes que influyen en otros. A mí se me hace que la población tuya no son los youtubers, son los jóvenes que consumen o que hacen uso de redes sociales y son seguidores de youtubers. ¿Sí me entiendes? Sí, Pero entonces, ¿cuáles? Porque es que jóvenes hay muchos. ¿Cuántos sí. jóvenes hay en Medellín? ¿Cierto? Eso es lo que habría que delimitar y ver las características. Y eso va anclado al problema de investigación, a las características del fenómeno. Es decir, tienes que revisar otra vez el proyecto, cómo está planteado para decir cuáles jóvenes. Jóvenes, yo puedo hablar de los estudiantes del poli, sí. De la facultad, también. Del barrio tal, listo. De la comunidad, perdón, del grupo artístico y cultural tal, listo, son jóvenes. Pero yo ahí ya me estoy focalizando en una población en específico. Jóvenes, aquí resultaría ser un universo muy grande. ¿Listo? Listo. Ok, muy bien. ¿Quién más tiene inquietudes? ¿Quién más me comparte esto referente a los proyectos de investigación y lo que hablamos, pues, lo que hemos venido hablando? ¿Cómo están viendo esto reflejado en sus proyectos?
El resto está por ahí, se durmieron, se fueron. Hola, ¿nadie más va a intervenir entonces? Ok, muy bien. ¿Alguna otra consideración, muchachos? Final. Profe, yo tengo una pregunta. Pues se supone que deberíamos de traer esto para dentro de 8 días, ¿o qué? No. Recuerden que no estamos evaluando. No, pues yo sé que no, pero como pues usted Bueno. menciona que hay que ir avanzando y ese tipo de cosas, pues supongo que si usted va a hacer algo con esta información dentro de 8 días, pues sería lo mejor traerla. Claro, no, ya te entiendo muy bien la pregunta, Luis. Al igual que los niveles de profundidad, al igual que la construcción o los ajustes de los objetivos, esto lo tenemos que ir avanzando. ¿Qué es lo ideal dentro de 8 días? Que también apartemos un espacio a manera de asesorías, donde ustedes ya me hablen del nivel de profundidad, cómo van en él, y qué han adelantado, ¿cierto? Que han ajustado de los objetivos. ¿Y cómo va este primer abordaje de la población y la muestra? Entonces, sí, dentro de 8 días apartaremos un espacio para hablar de ello. Que ustedes propiamente con sus proyectos de investigación ya me planteen preguntas, inquietudes puntuales, me muestren pronto algo, me mencionen y ya con base en eso empezamos a trabajar. Listo, eso sería lo ideal para dentro de 8 días. ¿Claros entonces con eso? Dentro de 8 días. Sí, señor. Ok, dentro de 8 días también vamos a seguir hablando de población y muestras, vamos a mostrar otro material y trabajamos obviamente con base en los proyectos de investigación de ustedes. Listo. Pero a manera de que ustedes me traigan inquietudes puntuales, que tengan adelantos. Vamos a hablar del nivel de profundidad, de la metodología, cómo va la definición, los objetivos, o sea, cuánta cosa sea. Aprovechemos estos espacios, muchachos. Listo. ¿Qué otra inquietud tienen, chicas, compañeros? Profe, Sí, Santiago, dime. pues nosotros, pues mi compañero y yo en el primer semestre habíamos hecho una encuesta, pues y según lo que usted nos enseñó hoy, sería pues de muestreo no probabilístico y las personas las seleccionamos a conveniencia. Entonces, para ver si pues le podemos mostrar esa encuesta a usted y ya usted nos dice, Claro, claro, dentro de 8 días me muestran la encuesta, me muestran las características de las preguntas, algunos resultados, para mirar cómo lo podemos articular este ejercicio. Claro, eso no es un ejercicio, eso no es un trabajo perdido, al contrario. Toda actividad que uno haga en la investigación le ayuda a uno a pulir y a adelantarse en un paso más. Entonces, muy bien, Santiago, dentro de 8 días me muestran esa información. Correcto, totalmente, y va para el resto. Si tienen alguna información ya realizada, que hicieron una encuesta piloto, que les dio por hacer el semestre pasado hicieron una entrevista y que obtuvieron cierta información, adelante, excelente sería. Entre más recursos tengamos, cuanto recursos e información tengamos, podemos trabajar con ella y llevarlo mejor a delimitar más y a definir mejor nuestra muestra representativa y obviamente ir ajustando los instrumentos de recolección de información. Tenemos varias tareas por hacer, muchas cositas, ¿cierto? Vamos a aprovechar entonces estos espacios, muchachos, para ir ajustando y puliendo cosas. ¿Alguna otra inquietud, compañeros, chicas? No, profe. ¿Qué les pareció bueno, chéveres, pertinentes los ejemplos que les mostré? ¿Creen que con esos referentes pueden empezar ustedes a trabajar a la hora de escribir la población y muestra en el proyecto? Sí, pues son referentes pues muy buenos, o sea, muy útiles. Ok, muy bien, listo. Bueno, muchachos, creo que ya no hay más preguntas, más inquietudes, dejemos así por hoy. Nos vemos dentro de 8 días, pues ven y repasen la información que les envié, las diapositivas que están en el Drive. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días pendientes del correo. Una feliz tarde, que les vaya muy bien. Profe. Hasta luego.
Gracias, chao. Igualmente. Chao.